Hola jóvenes estudiantes, continuando con nuestro aprendizaje sobre algoritmos, en este video les vamos a explicar sobre condicionales en algoritmos. Vamos a trabajar con estructuras selectivas sí, entonces sí, no. Recordemos que los algoritmos son una secuencia ordenada y cronológica de pasos que llevan a la solución de un problema o a la ejecución de una tarea, y que estos algoritmos tienen ciertas características. Tienen un principio, deben ser claros, tener un orden lógico, ser finitos y tener un fin. Y deben describir tres partes que son entrada, proceso y salida, como se explicó en el video anterior. Para construirlos, pues se tienen en cuenta ciertos pasos. Ahora sí pasemos a explicar lo que son las estructuras sí, entonces sí, no, que en los lenguajes de programación se conoce como if-else. Estas estructuras se emplean cuando se requiere que un programa tome una decisión, dependiendo pues de unas condiciones que se deben establecer, de tal manera que se van a ejecutar una de dos opciones disponibles. Las estructuras selectivas sí, entonces sí, nos permiten que el flujo se bifurque por dos ramas diferentes en el punto de la toma de decisiones. El punto de la toma de decisiones consiste pues en el condicional o en la condición que se establece. Y cuando se evalúa la condición, si esto resulta verdadero, pues se va a ejecutar una operación o unas instrucciones determinadas. En el caso de que resulte la condición falsa, se van a ejecutar otras operaciones o otras instrucciones. Entonces veamos cuál es la sintaxis de la estructura sí, entonces sí. Partimos del flujo normal del algoritmo y se llega al punto en donde se establece un condicional que comienza con la palabra sí. Luego se escribe la condición en la cual pues se va a hacer uso de los operadores de comparación para comparar dos variables. Si esa condición resulta ser verdadera, se va a ejecutar lo que aparece después del entonces. Es decir, aquí donde dice hacer operación 1, se escribe lo que se quiere que se ejecute en caso de que esta condición resulte verdadera, que pueden ser una frase, puede ser una operación o pueden ser varias operaciones. Y después del sino se escriben las operaciones o instrucciones que se van a ejecutar en caso de que la condición resulte falsa. Después de esto, continúa el fin del condicional y sigue o continúa con el flujo normal del algoritmo. Aquí podemos observar una gráfica de un flujograma de la estructura condicional sí entonces. Aquí llegamos a la condición, se establece la condición. Si la condición resulta ser verdadera, entonces sigue por este camino y se ejecuta esta instrucción. Pero si la condición resulta ser falsa, entonces sigue por el otro camino y se ejecuta la otra condición, la otra operación o instrucción. Luego que se ejecute una de las dos, entonces continúa el flujo normal del algoritmo. Bueno, para ver la aplicación de lo que hemos explicado sobre la estructura selectiva sí, entonces sí, ¿no? Veamos este problema, que dice, dado como dato el sueldo de un trabajador, desarrollar un algoritmo y diagrama de flujo que aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000 y 12% en caso contrario. Se imprimirá el nuevo sueldo del trabajador. Entonces lo primero que debemos hacer es analizar el problema e identificar cuáles son las variables. En este caso tenemos tres variables: sueldo, aumento y nuevo sueldo. El sueldo será lo que pedirá el programa o algoritmo. El aumento y el nuevo sueldo es lo que va a calcular. Y debemos determinar cuáles son las operaciones que se realizarán. Hay que realizar una operación para calcular el sueldo, pero como podemos observar aquí, todo depende del valor del salario. Si el valor es inferior a 1000, entonces el aumento será del 15.
Si no, pues será del 12. Por lo tanto, nuestra operación sería para calcular el aumento sueldo por el porcentaje, dependiendo de la condición, 15 o 12. Y luego una nueva operación para calcular el nuevo sueldo, que sería sueldo más el aumento. Entonces veámoslo. Tenemos el encabezado del algoritmo para calcular el nuevo sueldo, la etiqueta inicio, la declaración de variables que ya las teníamos, sueldo, aumento y nuevo sueldo, lo hemos declarado como entero. Se lee el sueldo, que es la variable de ingreso. Y ahora sí vamos a proceder a calcular, pero para calcular establecemos una condición. Si el sueldo es menor a 1000, entonces el aumento será igual a sueldo por el 15 entre 100. Si no, el aumento será igual a sueldo por el 12 entre 100. Es decir, aquí estamos calculando con el 15% y aquí con el 12%, dependiendo de esta condición. Si esta condición resulta verdadera, que será cuando el sueldo sea menor a 1000, por ejemplo 999 para abajo, entonces se va a ejecutar lo que está después de el entonces, esto que está aquí. Pero si lo que se ingrese aquí es igual o mayor a 1000, entonces se va a ejecutar esta otra operación. Solamente se ejecutará una de las dos. Luego viene el fin del condicional. Se ejecuta una nueva operación ya por fuera del condicional. También lo podemos colocar aquí dentro, pero para no estar repitiendo tantas operaciones, lo hemos colocado acá. Nuevo sueldo es igual al sueldo, o sea, a esto, más el aumento que hayamos calculado, sea aquí o sea acá, dependiendo de esta condición. Luego se imprime el nuevo sueldo y se finaliza eh, el flujo del algoritmo. Acá también podemos observar otra forma de expresarlo. Aquí solamente hemos realizado una sola operación para calcular el nuevo sueldo, que es igual al sueldo por 1,15. Con esta operación estamos resumiendo todas las que se están haciendo acá en una sola. Y en el caso de que no se cumpla la condición, pues se ejecuta esta nueva operación, que sería sueldo por 1,12. Y ahí pues termina el condicional. Se imprime el sueldo y fin. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto en PCIN para aquellos que tengan el programa y puedan realizarlo. Bueno, a continuación vamos a explicar entonces en PCIN cómo eh, crear ese algoritmo. Ya tenemos el nombre del algoritmo, hemos definido las variables. Vamos a pedir la variable sueldo. Leemos esa variable. Y ahora establecemos la estructura así. En expresión lógica vamos a colocar la condición. Si el sueldo es menor a 1000, entonces el aumento será igual a sueldo por el 15%. Si no, pues el aumento será igual a sueldo por 12%. Y luego se crea la operación para calcular el nuevo sueldo, que consiste en sumar el sueldo más el aumento. Y vamos a mostrar entonces ese resultado. Vamos a ver.
Ingrese el sueldo, vamos a ingresar 900 y se va a ejecutar lo que está después de el entonces y me va a calcular el nuevo sueldo. Ahí lo podemos observar. Bueno, eso es todo por el momento. Hasta la próxima.